¿Qué sucede cuando una nación, dominada por el miedo, le da la espalda a la genialidad? Imagina una mente capaz de alcanzar las estrellas, expulsada no por delitos, sino por sospechas e ideología. El costo es mucho más que un sueño roto, es el potencial de una nación, desviado. Es la historia real de Qian Xuesen. Dos naciones, Estados Unidos, faro de innovación, y China, civilización milenaria en transformación. En el centro, un genio cuyo viaje alteró el destino tecnológico de ambos países. El conocimiento es como un río, si lo bloqueas, busca otro cauce. Así fue la historia de Qian Xuesen, una corriente poderosa que Estados Unidos dejó escapar. ¿Qué perdió América? ¿Qué ganó China? La historia de Qian Xuesen es una advertencia. El talento no conoce fronteras. ¿Por miedo? Estados Unidos dejó ir una fuerza transformadora. El resultado, una transferencia de poder y conocimiento que cambió el mundo. Esta es la historia de cómo el miedo puede reescribir el destino de naciones. Qian Xuesen nació en 1911, en una China convulsa tras la caída de la dinastía Qing. Creció en un país fragmentado, pero con un potencial inmenso. Desde joven, mostró una curiosidad insaciable y un talento excepcional para la ciencia y las matemáticas. Su familia valoraba la educación y lo impulsó a sobresalir. Se graduó entre los mejores de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, especializándose en ingeniería mecánica. Soñaba con transformar China a través de la tecnología. Sabía que necesitaba aprender de los mejores, y el mundo estaba en plena revolución científica. Inspirado por los avances de Einstein y la aviación, Qian veía la ciencia como la clave para el futuro de su país. Su visión iba más allá de lo terrenal. El cielo y las estrellas lo llamaban. Decidido a perfeccionarse, obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos. En 1935, cruzó el Pacífico, dejando atrás una patria en conflicto. Buscaba conocimiento, sin imaginar que su viaje cambiaría el destino de dos naciones. Qian partió con la esperanza de regresar algún día y contribuir al renacimiento de China. Pero el camino que le esperaba sería mucho más complejo y trascendental. Su historia apenas comenzaba. El genio chino estaba a punto de encontrarse con el poder de la ciencia occidental, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Así empezó la travesía de Qian Xuesen, un viaje que transformaría la historia. Qian Xuesen llegó a los EUU y rápidamente se destacó en el MIT, obteniendo su maestría en solo un año. Su ambición lo llevó entonces a Caltech, donde encontró a su mentor, Theodor von Karman. Juntos, superaron los límites de la aeronáutica y la propulsión a chorro. Qian no solo absorbió el conocimiento, sino que lo creó. Su investigación revolucionó la aerodinámica y fue clave en la fundación del Laboratorio de Propulsión a Chorro, el JPL. Allí ayudó a diseñar y probar los primeros cohetes estadounidenses. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus contribuciones fueron vitales para el ejército de Estados Unidos. Qian era una estrella respetada en la élite científica. No solo fue un científico brillante, sino un constructor del futuro. Pero el destino tenía otros planes. El país que lo acogió pronto sería consumido por el miedo, y el brillante futuro de Qian en Estados Unidos se vería amenazado. El genio estaba a punto de ser exiliado. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría transformó la ciencia en un campo de batalla. Qian Xuesen, coronel asesor de la Fuerza Aérea, tenía acceso a secretos vitales. Su trabajo en JPL era crucial para la supremacía tecnológica de Estados Unidos. Pero el clima político cambió. El macartismo desató una ola de paranoia. Científicos con lazos extranjeros fueron blanco de sospechas. Qian, a pesar de su lealtad y servicio, fue señalado por su origen chino. Una simple asociación pasada bastó para ponerlo bajo escrutinio. El ambiente de libre investigación se erosionó, reemplazado por la desconfianza. La nación que había nutrido su genio comenzó a verlo como una amenaza. El miedo superó a la razón. Qian pasó de ser un activo invaluable a un sospechoso. La chispa de la sospecha encendió una tormenta que cambiaría su vida. Estados Unidos, en su afán de protegerse, estaba a punto de cometer un error histórico. El precio de la paranoia sería incalculable. El genio que ayudó a forjar el poderío estadounidense sería expulsado, y el mundo científico perdería una de sus mentes más brillantes.
Así comenzó el exilio de Qian Xuesen, un giro que alteraría el equilibrio global y que aún resuena en la historia de la ciencia. Las acusaciones contra Qian Xuesen carecían de pruebas. Fue etiquetado como riesgo de seguridad, su carrera detenida de golpe. Frustrado, decidió regresar a China, pero fue arrestado bajo cargos infundados. Pasó años bajo arresto domiciliario, vigilado y sin poder trabajar. Estados Unidos temía que su conocimiento llegara a China, pero no podía probar su culpabilidad. La injusticia pesaba. Tras 15 años de contribuciones, era tratado como enemigo. Finalmente, en 1955, tras negociaciones diplomáticas, fue deportado. Estados Unidos expulsó a uno de los mayores expertos en cohetes del mundo. El país que había nutrido su genio, lo rechazó por miedo. Qian partió, llevando consigo un caudal de conocimiento invaluable. La profecía autocumplida se concretó. El temor de perder secretos se volvió realidad. El exilio de Qian fue una pérdida incalculable para Estados Unidos y el inicio de una nueva era para China. El destino de dos naciones cambió en ese momento. El genio, antes confinado, estaba libre y listo para transformar el mundo desde otro lugar. Así terminó el capítulo americano de Qian Xuesen. En 1955, Qian Xuesen llegó a China y fue recibido como héroe nacional. El gobierno reconoció su valor y le confió la misión de liderar los programas de cohetes. China, ansiosa por modernizarse y protegerse, encontró en Qian la clave para su avance tecnológico. A pesar de recursos limitados, su experiencia y visión encendieron una revolución científica. Formó a una nueva generación de ingenieros y sentó las bases del programa de misiles. El conocimiento que Estados Unidos temía, ahora impulsaba a China. Qian se convirtió en el padre de la cohetería china, símbolo de autosuficiencia y progreso. Su impacto fue inmediato. China avanzó a pasos agigantados en tecnología militar y espacial. La historia de Qian se volvió leyenda, el genio rechazado que empoderó a su patria. Su regreso cambió la trayectoria de las ambiciones científicas chinas. El miedo de una nación se transformó en la fuerza de otra. Qian no solo trajo conocimiento, trajo inspiración. China nunca volvió a ser la misma. El exilio de un hombre se convirtió en el renacimiento de una nación. Y el mundo presenció el nacimiento de una nueva potencia científica. Todo por una decisión tomada desde el miedo. Bajo el liderazgo de Qian, China desarrolló la serie de misiles Dongfeng, columna vertebral de su disuasión estratégica. Su experiencia permitió a China construir un programa de misiles de clase mundial desde cero. Qian también fue clave en el programa nuclear. Sus misiles hicieron posible la proyección de poder nuclear. En 1964, China probó su primera bomba atómica. En 1970, lanzó su primer satélite, Dongfang Hongprino. Qian impulsó el programa espacial chino, trazando la ruta hacia los vuelos tripulados y la exploración. El conocimiento que Estados Unidos temía perder, no solo se perdió, se transfirió y multiplicó. Qian no solo construyó cohetes, formó instituciones y una cultura de innovación. Su legado vive en la ciencia y tecnología chinas actuales. El viaje de un solo hombre redefinió el equilibrio global. La ironía es ineludible. El miedo estadounidense alimentó el ascenso de su rival. Qian transformó a China en potencia nuclear y espacial. Su historia es la de una transferencia de poder sin precedentes, y de cómo el talento, cuando es rechazado, puede cambiar el mundo desde otro lugar. El precio del miedo fue la creación de un nuevo gigante científico, y el mundo nunca volvió a ser igual. La historia de Qian Xuesen es una lección universal. Cuando el miedo y la ideología expulsan al talento, las consecuencias pueden ser irreversibles. La pérdida de Estados Unidos fue la ganancia de China. El futuro de la ciencia y el equilibrio global cambiaron por un solo acto de paranoia. ¿Qué habría pasado si Qian se hubiera quedado? Solo podemos imaginar. Pero lo cierto es que el conocimiento busca ser utilizado, sin importar fronteras. La ciencia prospera en la apertura, no en la sospecha. La lealtad de Qian fue cuestionada sin motivo, su genio desperdiciado por miedo. Esta no es solo una historia de dos países, es una advertencia para la humanidad. ¿Cuántos genios hemos perdido por prejuicio? El futuro depende de nutrir cada chispa de talento, donde sea que surja.
Que la historia de Qian Shuisen nos impulse a valorar el conocimiento por encima del temor, porque el destino de nuestro mundo podría depender de ello.